Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de esa promoción municipalista 74, compañeros y compañeras, docentes, profesores del Colegio San José de Cúcuta, alumnos del mi colegio, exalumnos de mi colegio, alumnos de la Escuela Dominical Cristiana, a mis hermanos en Cristo, mis hermanos de la fe, a mi familia de carne y sangre, a mi esposa, hijos, nietos, a mis vecinos, conocidos, amigos, todos reciban un cordial y afectuoso saludo a la distancia siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Por supuesto que usted sabe quién soy yo. Obvio, correcto, el profe Ramón. Entonces estoy aquí porque el Señor coloca en nosotros ese querer como el hacer por su buena voluntad de llevar este mensaje, estas buenas nuevas, esta palabra del Evangelio que es vida y vida en abundancia para toda aquella persona que bien lo anhele, porque está pasando por una necesidad, una crisis, una problemática, una vida caótica, problemas, enfermedad, soledad, escasez, abandono, depresión, en fin, drogas. Entonces, esta palabra, para aquella persona que lo recibe con agrado y con ese deseo de cambio, de superación, entonces hay que abrir el corazón a nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, para que Él entre a morar en nuestras vidas. Amén. Hoy quiero ir a hacer un comentario allí en el Salmo 23, tal vez el salmo más leído y conocido por el pueblo de Dios. Allí el rey David nos deja unas grandes enseñanzas para la aplicación a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida cristiana. Y dice así: siempre lo hago con la bendición del Padre, el amor del Hijo y el poder del Espíritu Santo, para la gloria y honra de mi Señor Dios Todopoderoso, y para añadir cada día más bendiciones a nuestra vida. Dice así, Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea, vamos a detenernos en los tiempos presente y futuro. Jehová es mi pastor, nada me faltará futuro. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El número 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Observe aquí este manejo de palabras que hace el rey David en presente y en futuro. He leído los 4 primeros versículos de los 6 que trae el Salmo 23 y nos muestra la situación, la condición, las circunstancias por las cuales estaba pasando el rey David. El número 4 lo dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, o sea, presente. Ese era el presente por la cual él estaba pasando. Por supuesto que no la estaba pasando nada bien. Entonces, ante esas circunstancias, repito, situaciones, condiciones, él toma una posición en Cristo Jesús. Él se aferra, aunque la realidad era esa, el valle de sombra de muerte, de crisis, de problemas, de enfermedad, de escasez, de derrota, de abandono, vaya uno a saber, esa era la realidad. Pero él se aferra a la palabra, al presente, y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea, empieza declarando por el presente. Aquí es el presente y el futuro, como lo dice el Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo, presente, morará bajo la sombra del Omnipotente, futuro.
Isaías 26:3 lo dice en otro orden, empieza por el futuro. Tú guardarás en completa paz, futuro, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, presente. Lo que nos demuestra que nosotros debemos conocer los tiempos. No es lo mismo el tiempo de Dios Todopoderoso, el tiempo Kairos, que el tiempo Cronos del hombre. Son tiempos diferentes. Por eso el pueblo cristiano se sale, se desespera, se acongoja, porque está esperando es en el tiempo crono del hombre. Y aquí nos habla la palabra que es en el tiempo kairos de Dios. Por ejemplo, cuando el profeta Isaías, por ahí 53, 54, está mostrando que por sus llagas nosotros fuimos sanados. El profeta Isaías está viendo lo que iba a ocurrir mucho después, aproximadamente 600 años después, el evento de la cruz del Calvario. Pero él lo observó, lo vio, porque Dios se lo mostró. Y él dice, por sus llagas nosotros fuimos sanados. No dice por sus llagas nosotros seremos sanados o somos sanados, sino fuimos tiempo pasado. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que el futuro para Dios ya pasó. Es el tiempo kairos perfecto de Dios, que debe ajustarse en el tiempo cronos. El tiempo cronos debe ajustarse al tiempo kairos. Amén. Cuando la persona conoce los tiempos, entonces echa mano de la fe, de la esperanza y del amor, porque sabe que Dios cumplirá, que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. El rey David, ante esa situación real, por ejemplo, vamos a traerlo al tiempo de hoy, a una persona se le ordena hacer unos exámenes médicos para un diagnóstico, le hacen pruebas, le hacen toma de sangre, en fin. Y el dictamen médico nos muestra la realidad del paciente, la condición del paciente. Esa es la realidad. Los resultados que me muestra la lógica, el razonamiento, los análisis, las pruebas, el método científico de la ciencia me está diciendo la realidad, la condición, la situación, las circunstancias. Amén. Y no se puede negar eso. Por lo tanto, hay que aferrarnos entonces ante esa realidad, confrontarla con la verdad. La verdad entonces sobre la realidad. La verdad que es Cristo. Cristo lo dijo, Jesús lo dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, la verdad de la palabra de Dios. Esa verdad se va a enfrentar a la realidad, repito, a las circunstancias, a las condiciones. Entonces debemos tomar una posición en Cristo Jesús. Lo que hizo el rey David, él dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque él conocía los tiempos, él conocía la palabra de Dios, porque él sabía que la fe viene por el oír la palabra de Dios, que aquel que aparta su oído para no oír la ley, la palabra, entonces esas oraciones vienen a ser abominaciones delante de Dios Todopoderoso. Proverbios 28:9. Ese es
el conocer la palabra de Dios. Pero en 2 de Pedro 1:2 nos dice que la gracia y la paz son multiplicadas por medio del conocimiento de Dios. Lo que me está diciendo clarito la palabra es que una cosa es conocer la palabra de Dios y otra cosa es conocer al Dios de la palabra. Y lo que podemos entonces concluir que una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Creerle a Dios implica entonces recibirle, buscarle, conocerle, obedecerle, servirle, renovarse, crecer para tener esa madurez espiritual y entrar a ser participante de esa naturaleza divina que es Cristo. Es decir, lo que nos está diciendo que debemos pasar de ser criaturas de Dios tipo Adán a ser hijos de Dios tipo Cristo, esa transición. Entonces tenemos que ir a recibir a mi Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador y Redentor de nuestra vida. Eso lo dice Juan 1:12. A todos los que le recibieron y creyeron les dio la potestad de ser hijos de Dios. Y Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y luego la misma palabra nos ordena ir y predicar este evangelio a toda criatura. Lo que nos muestra que una cosa es ser criatura de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. Por eso David la tenía bien clara, a pesar de lo que estaba viendo. Pero él sabía que él tenía un llamado, porque él fue llamado y que él conoció la palabra de Dios, la conocía y conoció al Dios de la palabra cuando Dios le dio la victoria sobre Goliat. Ese es conocer a Dios, tener esa experiencia, esa vivencia, el vencer gigantes, por ejemplo, problemas, dificultades, crisis, todo eso, esos son momentos que nos permite el Señor conocerle a Él, tener experiencias vivas, un avivamiento. De eso es lo que nos habla el rey David. Y él sabía que tenía un llamado. Y el llamado para nosotros también sabemos y conocemos que tenemos un llamado. Efesios 1 del 3 al 5. Bendito sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas para alabanza de su gloria, según el puro afecto de su voluntad. No pudimos hacer nada. Amén. Él lo hace todo porque Él es un Dios todopoderoso. Por allá en 1 de Pedro 1:2 también dice elegidos, según la presciencia de Dios. Presciencia de Dios, el conocimiento que Dios tiene por anticipado de todas las cosas. Elegidos según la presciencia de Dios en santificación para obedecer y ser rociados con la sangre del Cordero inmolado desde el principio del mundo. Eso lo dice Apocalipsis 13:8. Entonces, cuando ya la persona sabe que él tiene un llamado, que fue elegido, que fue escogido, y además mi Señor Jesús lo dice en Juan 15:16, no me elegiste vosotros a mí, yo los elegí, yo fui el que los elegí. Entonces, ese llamado es para cumplir un propósito, porque Dios cumplirá su propósito, Dios cumplirá su propósito en mí. Salmo 138:8. ¿Por qué? Porque ese propósito tuvo un comienzo. Dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta la venida de Cristo. Filipenses 1:6. Entonces, cuando sabemos que Dios tiene un propósito, no propósitos, sino uno nomás, planes muchos, pero propósito es uno. Entonces, en Filipenses 1:6 nos dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta la venida de Cristo.
Y el mismo Dios de gracia entonces nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Primera de Pedro por allá 5:10. Mire que todo lo hace el Señor porque tenemos ese propósito, ese propósito. Y el propósito está allí, Romanos 8 del 28 al 30. Dice que que todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que aman al Señor. Todas las cosas, o sea, las regulares, las buenas, las pésimas, nos ayudan a bien. A los que antes conoció, dice allí. ¿Qué les hizo? Los predestinó, los llamó. Ahí tenemos el llamado. Lo justificó y lo glorificó, y todo está en tiempo pasado. Para que el propósito de formar a la imagen de su Hijo amado Jesucristo. Ese es el propósito, formar en nosotros la imagen de su Hijo amado Jesucristo. Ese es el propósito. Planes hay muchos. Entonces David, repito, conocía la palabra de Dios y conocía al Dios de la palabra. Y ese llamado entonces nos dice que era ese propósito, pero ese propósito tiene unas implicaciones. Ese llamado, ese propósito va a ser procesado. Entonces, hay dos grupos, los procesados, los que son procesados por el llamado que tienen, y los derrotados por el pecado. Son dos grupos. Los procesados por tener el llamado van a llorar, pero son lágrimas de paz y gozo. Y los otros son los derrotados por el pecado. También van a llorar lágrimas y lloro de ira, de rabia, de rencor, de amargura, de celo, etc. Entonces, cuando la persona conoce los tiempos a base de conocer la palabra, entonces sabe que tiene un llamado, tiene que cumplir un propósito, pero que están allí las pruebas que el Señor nos coloca para limpiar, sacar todas las impurezas espirituales que tenemos para crecimiento. Y esa lo está allí en 2 Corintios 4 del 8 al 9, que tal vez vamos a estar atribulados, mas no angustiados, dice la palabra, atribulados, mas no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos, nosotros. Y los que no, entonces las dos cosas a la vez. Por ejemplo, atribulados y angustiados, en apuros y desesperados a la vez. Ojo, ojo, perseguidos y van a estar desamparados, derribados y a la vez también van a ser destruidos aquellos que están derrotados por el pecado. Amén. Y eso se cumple, se ve clarito en Mateo 7:24. La famosa la famosa lectura de la roca y la arena. Aquellos que construyeron su proyecto de vida, hombres sabios, sensatos, sobre la roca, o sea, sobre la palabra de Dios, tuvieron en cuenta la palabra viva y eficaz, pero a esas personas le vinieron ríos, vientos contrarios, crisis, enfermedades, etcétera, pruebas, pero, digamos, esa familia, esa persona, ese hogar no cayó porque estaba fundada sobre la roca, sobre la palabra de Dios que es Cristo. Amén. Entonces, y los otros, aquellos que fueron derrotados por el pecado, también construyeron su proyecto de vida según su leal saber y entender.
sabios en su propia opinión y nunca tuvieron en cuenta para el proyecto de vida la palabra de Dios. Esa palabra de Dios fue ignorada por ellos. Y dice la palabra allí que le vinieron ríos, vientos contrarios, crisis, enfermedades, lo que usted le quiera colocar, y esa persona, esa familia, ese hogar fue derrotado, fue destruido, ¿ya? Porque construyeron sobre la arena. La arena significa su leal saber entender, repito, sabios en su propia opinión, basados en su poder económico, basados en su variedad, en la prepotencia, en la arrogancia, en fin. Entonces también le viene a ellos, y muy dolorosa, por cierto, porque la paga del pecado es muerte. Si la persona muere en esa condición, entonces tiene la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Amén. Sabemos entonces que tenemos que pasar por esas pruebas. ¿Sí? En el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilos, yo he vencido el mundo. El Señor no la informa, no la hice, mi Señor Jesús. Pero luego viene también toda aquella situación de pérdidas que hemos tenido durante el transcurrir de la vida. Y me apoyo en Lucas 15, las famosas 3 parábolas que habla de pérdidas. La pérdida de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la palabra del hijo perdido, digámoslo así. Son 3 parábolas que se refieren a pérdidas que nosotros hayamos podido tener durante nuestro transcurrir de la vida. La pérdida o la oveja perdida, la parábola de la oveja perdida, nos dice entonces que son aquellas pérdidas que hemos tenido en nuestra vida espiritual con Dios, esos bajonazos espirituales. Él nos restaurará, Él nos levantará. Amén. Entonces Él se encarga de eso porque Él es un Dios todopoderoso. La pérdida de la parábola de la pérdida de la moneda, etcétera, son las pérdidas financieras, económicas que hemos tenido por causa de malos negocios, por falta de sabiduría, por ser imprudente, por ser a la ligera. Hemos cometido tal vez negocios y nos ha ido mal, pero el Señor recupera, el Señor nos restaura la vida financiera también, y la pérdida de la vida de un hijo, o en este caso de un hijo, estamos hablando de la pérdida en el hogar, la pérdida de la vida que lleva el hijo allá en situaciones críticas de drogadicción, de prostitución, de delincuencia. Él restaurará y traerá a ese hijo nuevamente a la casa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces son situaciones que Él nos restaura de todo. ¿Por qué? Porque la victoria está garantizada. Filipenses 4:19 nos dice, que Dios suplirá todo lo que haga falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque con Cristo somos más que vencedores. Así que el caminar cristiano hay que declararlo, como lo hizo Marcos 11:23, declarar creyendo para ver los milagros, las promesas que se cumplen en el Señor, porque nosotros somos hijos de Dios y somos herederos del reino de Dios y coherederos con Cristo, de ese reino de Dios que no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero para todos aquellos que hemos recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia, reinaremos en vida con Cristo Jesús, para luego reinar para vida eterna con Cristo Jesús. Romanos 5:17 y 5:21. El reino de Dios es que la palabra reine en nosotros, gobierne nuestras vidas. Amén y amén. Entonces, para adelante con esa enseñanza del Rey David. Gloria a Dios, Cristo vive para siempre.